¿Por qué mucha gente viven envenenados con el odio y el rencor? No dejes que el odio y el rencor te destruyan. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 17 y 18 se nos dice: No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, reprenderás a tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Hoy, vamos a explorar cómo el odio y el rencor pueden destruirnos y cómo podemos liberarnos de estas emociones negativas. El odio y el rencor son como un veneno que lentamente nos consume desde adentro. Nos roban la paz, la alegría y la capacidad de amar a los demás. Pero hay una forma de liberarnos de este veneno. Acompáñanos en este viaje de liberación y sanación. El odio es una emoción intensa de aversión hacia alguien o algo. Es un sentimiento que puede llevarnos a desear el mal a otros. Por otro lado, el rencor es una amargura profunda que se arraiga en nuestro corazón cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente. Es una herida que no sana, una ofensa que no se olvida. Estas emociones negativas pueden tener efectos devastadores en nuestras relaciones y en nuestra salud mental. Pueden crear un muro entre nosotros y las personas que amamos y pueden llevarnos a un estado de constante estrés y ansiedad. Además, el odio y el rencor pueden nublar nuestro juicio, haciendo que veamos el mundo a través de un lente oscuro y distorsionado. Existen muchas situaciones que pueden generar odio y rencor. Por ejemplo, una traición de un amigo, una injusticia en el trabajo o un desamor. En todos estos casos es importante recordar las palabras de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Reconocer nuestras emociones es el primer paso para enfrentar el odio y el rencor. La autoevaluación emocional nos permite identificar estos sentimientos negativos y entender su origen. Es un proceso de introspección que nos ayuda a tomar conciencia de nuestras emociones y a entender cómo están afectando nuestras vidas. Alimentar el odio y el rencor tiene consecuencias espirituales y personales. En el plano espiritual, estas emociones nos alejan de Dios y de su amor. En el plano personal, nos roban la paz y la felicidad, y nos impiden vivir una vida plena y satisfactoria. El odio puede llevar a la violencia, tanto física como verbal. Un ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Caín y Abel, en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Caín, movido por el odio y los celos, acabó con su hermano Abel. Esta historia nos muestra las terribles consecuencias que puede tener el odio cuando se deja sin control. ¿Cómo podemos vencer el odio y rencor para siempre? La oración es fundamental en el proceso de sanación. Nos permite comunicarnos con Dios, pedirle ayuda y encontrar consuelo en sus palabras. La oración nos da la fuerza para enfrentar nuestras emociones negativas y nos ayuda a encontrar la paz que tanto necesitamos. Para liberarnos del odio y el rencor, debemos seguir estos pasos: reconocimiento, arrepentimiento, perdón y oración. Primero, debemos reconocer nuestras emociones y entender su origen. Luego, debemos arrepentirnos de nuestros sentimientos negativos y pedir a Dios que nos ayude a superarlos. Después, debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño y liberarnos del peso del rencor. Finalmente, debemos orar a Dios, pedirle que nos guíe en nuestro camino de sanación y que nos ayude a reemplazar el odio y el rencor con amor y compasión. La Biblia está llena de enseñanzas sobre el perdón y el amor al prójimo. En Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 22, Jesús nos dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Estas palabras nos recuerdan la importancia del perdón y nos animan a amar a nuestro prójimo, incluso cuando nos ha hecho daño. Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18, nos ofrece una enseñanza valiosa sobre cómo debemos tratar a nuestro prójimo. Estos versículos nos dicen:
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Estos versículos nos enseñan a evitar el odio y el rencor. Nos instan a reprender a nuestro prójimo cuando comete un error, pero sin guardar rencor. Nos advierten contra la venganza, una acción que solo alimenta el ciclo de odio y rencor. Amar al prójimo como a uno mismo significa tratar a los demás con la misma bondad, respeto y compasión con la que nos gustaría ser tratados. Significa perdonar a los demás, al igual que nos gustaría ser perdonados. Significa amar a los demás, a pesar de sus defectos y errores, al igual que nos amamos a nosotros mismos, a pesar de nuestros propios defectos y errores. Estos versículos nos dan directrices claras para evitar el odio y el rencor. Nos enseñan a amar, a perdonar y a tratar a los demás con bondad y compasión. Nos recuerdan que todos somos hijos de Dios y que debemos tratarnos unos a otros con amor y respeto. En nuestra exploración de cómo el odio y el rencor pueden destruirnos y cómo podemos liberarnos de estas emociones negativas, hemos aprendido lecciones valiosas. Hemos aprendido que el odio y el rencor son como un veneno que nos consume desde adentro, robándonos la paz y la alegría. Para mantener una actitud de perdón y amor, debemos practicar la autoevaluación emocional, el arrepentimiento, el perdón y la oración. Debemos tratar a los demás con la misma bondad, respeto y compasión con la que nos gustaría ser tratados. Debemos perdonar a los demás, al igual que nos gustaría ser perdonados. Finalmente, debemos esforzarnos por evitar el odio y el rencor desde su origen. Cuando nos encontramos en situaciones que pueden generar estas emociones negativas, debemos recordar las enseñanzas de la Biblia y buscar la guía de Dios. En lugar de alimentar el odio y el rencor, debemos alimentar el amor y la compasión. Como dice en Efesios, capítulo 4, versículo 31, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia». Y en su lugar, como dice en el versículo 32, «Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Hemos llegado al final de este video sobre cómo el odio y el rencor pueden destruirnos y cómo podemos liberarnos de estas emociones negativas. Hemos aprendido que el odio y el rencor son como un veneno que nos consume desde adentro, pero que con la ayuda de Dios podemos superar estas emociones y vivir una vida llena de amor y paz. Ahora, hagamos una oración final por aquellos que luchan contra el odio y el rencor. Señor, te pedimos por todos aquellos que están luchando contra el odio y el rencor. Ayúdales a encontrar la paz y la sanación en tu amor. Guíalos en su camino de liberación y ayúdales a reemplazar el odio y el rencor con amor y compasión. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y aprendizaje. Agradecemos tu atención y tu apoyo. Que Dios te bendiga.